Vea lo que dice, valor anterior de la densidad de flujo del borde oeste. O sea, se va a calcular, yo voy a utilizar flujo, se va a calcular el flujo en el borde oeste, es una cantidad puntual que cambia de un punto a otro. En ese borde, el borde oeste, que es el borde de temperatura conocida. Y se va a calcular y hay un valor anterior que se va a inicializar, porque esto es inicial, ¿verdad? En cero. No nos dice densidad. ¿Y por qué aquí no hay un problema? Porque aquí la densidad, primero no juega ningún papel. Y es que la densidad puede jugar algún papel en un problema de condición, pero sí, si es transitorio. Porque la capacidad de almacenamiento es rho por calor especial. Entonces, sí juega un papel, pero no es necesario. Entonces, por eso aquí, vacío. Bound. Bueno, bound es borde, pero realmente esta es una parte donde se puede dar información para los bordes de salida de masa. No hay ninguno. Está vacío. Output. ¿Cuál es el rol principal de output? Necesita el comentario. Post-procesamiento numérico. Cosa que yo calculo con la respuesta. ¿Cuál es la respuesta de esta simulación? Temperatura. Cualquier cosa que usando esa respuesta yo la calcule es post-procesamiento. Cualquier cosa. Y salida de resultados. Eso es lo que sería. ¿Qué entendemos por salida de resultados? La cosa que se imprime. Esto imprime, no es una impresora, aunque se puede poner. Imprime en el disco duro, guardando en forma permanente los resultados de la simulación. E imprime en la pantalla, permitiéndonos ver una parte de los resultados. Si es una malla pequeña, nosotros podemos ver prácticamente todo. Perfecto. Primero, densidad de flujo del borde oeste. Eso es lo primero que se calcula. ¿Cuántas veces se llama den? ¿Cuántas veces se llama bound? Cuando se use una sola vez por iteración. Una sola vez por iteración. Iteración. Aquí iteración me estoy resolviendo de los tres lazos a la intermedia. A no linealidad. Output se llama una sola vez por iteración. Okay. Vamos a calcular la densidad de flujo del borde oeste, que la estamos llamando HTFDX. Se inicializa en cero. Fíjense cómo se visitan todos los nodos en el borde oeste. J va desde 2 hasta M2. Estoy recorriendo esta fila, ¿verdad? ¿Y por qué no desde 1 hasta M1? Porque los nodos en las esquinas no son nodos verdaderos, son nodos ficticios, producto de que yo dividiría eso con una cuadrícula. Se utiliza para algo, para dibujar. Es bueno poner allí un valor que se parezca al alrededor, porque si no, distorsiona un poquito el video. Y hoy repasamos, dijimos que si esto fuera la pantalla, una celda, tiene valores en el nodo central, componentes de velocidad en X, en unos nodos que son laterales y componentes de velocidad en Y en nodos que son verticales. Pero hay un nodo aquí donde se calcula funciones.
Por eso, si esta es la pared del dominio, en este nodo la función de corriente se hace cero. Y todo valor de función de corriente se calcula en base a eso. ¿Cómo puedo yo saber esto? Si no lo explico, no. Así lo decidió el profesor. Entonces, hay muchas cosas que no programan, no porque así le gustó. Ok, entonces como dije, revisa cada pedacito de borde del lado derecho, producto de la división en celda, y allí va acumulando el flujo para calcular el flujo de calor en todas partes. Área por flujo. Entonces, efectivamente, así le va dando el flujo de calor. Yo creo que aquí, inclusive, densidad está de más. Voy a acomodar eso. Pero donde está el flujo de calor es aquí. El flujo. ¿De dónde sacó esto? Eso lo hizo por procesamiento. La parte invariable. La parte invariable hace poco procedimiento numérico al cual nosotros tenemos acceso. Entonces nosotros completamos el procesamiento calculando el flujo de calor en cada pedacito y sumándolo todo. Ok, perfecto. Ahora, impresión de valores intermedios. ¿Para qué quiero yo medir valores intermedios? No para saber cómo van las interacciones. Voy a escribir en dos partes, en pantalla y lo que va a quedar en el disco duro. Cuando no he hecho ninguna iteración, voy a escribir los encabezamientos de esas tablas que yo voy a tener. Aquí veo el número de iteración, la temperatura en el nodo 3.3, en el 5.4, en el 17 y el flujo de calor. Puse el face en la derecha de la pantalla. Por ahí ok, aquí está lo importante, aquí está la variable. La temperatura, este producto de la solución, y esta cantidad que es producto de post-procesamiento numérico. Una parte la hizo las partes variables y otra parte la hizo y listo, ahí tenemos eso. Pero se va a hacer algo más. No. Se va a aplicar un criterio de convergencia. ¿Cómo es el criterio de convergencia? Primero, si la iteración, esto se llama una iteración, que en este momento se tiene cuantificado es menor de 3, que es el valor que se dio por el mínimo, que no haga más nada, sigue iterando. Pero si es mayor que 3, haga lo siguiente. Ese flujo de calor que acaba de calcular, compárelo con el que tenía guardado. Y pide si normalizando ese cambio, ese flujo de calor es pequeño. Y eso es lo que se hace aquí. Se calcula esa diferencia como el valor absoluto del flujo de calor de la iteración previa menos el flujo de calor de la iteración previa a la previa. Como si yo dijera, estoy en la iteración 4. Entonces calcule el flujo de la iteración 3 de la previa. Vea cuán distinto es al flujo de iteración 2. Divídalo por el flujo que le dio en 3 y vamos a mirar qué le dio. Ya en este momento, que ya yo hice este cálculo,
ya mi iteración previa es la 3 para el próximo paso. Entonces, ¿qué hice yo con esa diferencia? Aquí está. Si esa diferencia es menor que 10 a la menos 5, o usted ya llegó a la última iteración, son 15, ya no haga nada. Si llegó a la última iteración, ya era una necesidad. ¿Qué vas a hacer? Ya se acabó todo. Pero suponte que esa diferencia fue chiquitica en la iteración número 8. Que si tuviste convergencia. ¿Y por qué está teniendo una convergencia? Porque el problema es no lineal. El primer problema que resolvimos, dijimos, esto se puede resolver en una iteración. Pero lo resolvimos en 3. ¿Y por qué no lo resolvimos en 1? Porque la iteración más interna, que no es el método, sino es la resolución del sistema de ecuaciones exactas. ¿Okay? Eso es iterativo. Entonces, lo mejor como una sola iteración no es suficiente. No hay por lo menos 3. Eso es lo que se hace, por lo menos 3. Entonces, si aquí, repito, esa diferencia es muy pequeña, le llega hasta la última, ya no hay que hacer nada en cuanto a iteración. Hagamos un poco de pensamiento. ¿Qué se va a hacer? Balance de calor global. ¿Cómo es eso? Así como calculaste el flujo de calor en la cara izquierda, calcula las otras caras. Haz un balance global y compara eso con las interacciones. Con este flujo permanente, cualquier cosa que se haya generado tiene que equipararse con lo que se hace. Si no, está mal. Este método tiene la virtud de que independientemente del tamaño de la malla, el balance global se hace. Simplemente se va a verificar que se hace. Pero ojo, el cumplimiento del balance global no significa necesariamente que los resultados de simulación son buenos, ¿no? Es una cosa distinta. Pero no es necesario validado. Claro, porque yo puedo hacer una aproximación analítica en un problema y me da que cumple el balance. Y a lo mejor es una aproximación, porque la hice, no resolví la ecuación original, sino una aproximación analítica. Déjenme exagerar un poquito. Bernoulli es una aproximación analítica de un problema real. Entonces, ¿y satisface el balance? Sí. Pero eso no significa que en cada punto es verdad. Bueno, entonces aquí ustedes pueden revisar cada borde y en cada borde se hace lo mismo que se hizo aquí para el borde izquierdo. Pero primero se hizo para el borde derecho. Pero recuerden, el programa da la densidad de flujo en cada nodo control. Aquí está, para el borde izquierdo ya yo lo llamé HTTPDX. Para el borde inferior lo dieron. ¿Okay? Y para el tope, en una parte es adiabática, y en la parte que no es adiabática, yo no puedo sumar. ¿Okay? Y al final, tuvo todos esos calores, le cambió el signo para hacerlo como donde sea negativo, es que flujo único de salida, calculo el de generación, voy celda a celda calculando esa cantidad, ¿okay? con la fuente verdadera, y al final hay un balance. Ahora vamos a revisar cuál es el resultado.
se procede a imprimir esto. Ahora vamos a poner la tabla de resultados que vamos a analizar con detenimiento. Vamos a entender todo lo que se está imprimiendo aquí. No, pero yo no entiendo esos formatos. Poco a poco vamos a mirar, pero eso no es algo en lo que vamos a invertir mucho tiempo. Yo me guío por eso y lo modifico diariamente y yo sé que es lo que puedo hacer. El asunto importante es que yo voy a escribir el formato, el calor que sale, el calor que se genera y el balance, que es la diferencia entre los dos. Como yo me puedo salir antes de tiempo, aquí ven. Entonces, si yo me salgo antes de tiempo, llego por aquí, yo tengo que decirle a la parte variable, es decir, terminar todo. Entonces yo le digo que esto, entiéndanme bien. Cuando nosotros en un problema simplemente llevamos a cabo todas las iteraciones, la parte invariable ya sabe que tiene que parar, yo no tengo que decir. Pero si yo digo que el número máximo de iteraciones es 15 y me salgo en la octava, ¿cómo Carrillo sabe el programa que yo decidí salir? Eso es lo que estoy haciendo yo aquí y me adapto. Pero yo tengo que decirle a él. Entonces en el cómo está la variable acá stop. Yo le digo aquí acá stop 1, que es como decir on. Él termina acá stop 0, off. Pero cuando él se da cuenta que los cálculos consumieron todas las iteraciones, él mismo lo pasa a 1. Aquí no se va a dar cuenta, porque yo le dije que eran 15 y yo decidí salirme en octava. Pero yo tengo que pasar el switch y ponerle on. Pero por eso aquí le digo al final, que esto, el Fortran con respecto a esos otros lenguajes, de verdad, es complicado. Pero ustedes aprenden un poquito de Fortran. Están aprendiendo programación de lenguaje. Eso es un lenguaje tipo más largo. Claro que se programa, pero no se programa a plenitud, porque muchas cosas ya están hechas para nosotros, preprogramadas. Entonces uno pone una línea y cogió una matriz y la puso a bailar, a brincar, salto triple y todo, después levantado pesas y todo. Y lo que hicimos en y no aprendí mucho. No aprendí mucho programación. Un lenguaje tipo C, tipo Fortran, Python. Python está como en este camino. Permite hacer muchas cosas. Ok. Vamos a insistir. Una vez por iteración. O sea, yo estoy llevando a cabo una iteración, pero no la he terminado porque no le he dado algunos valores importantísimos. ¿Dónde están esos importantísimos? No se llama pi por casualidad. Aquí veo el comentario que le agregué. Coeficiente difusivo, fuente volumétrica y condiciones de cómputo. Sin eso, yo no puedo realmente terminar la iteración. Hasta este punto estamos camino a una iteración, pero los valores que tengo son una iteración anterior. Por eso que yo pude hacer poco especialismo. Porque el valor es una iteración anterior. Aquí cuando diga esto y el control retorne a la parte variable, y a la parte variable sabe lo que tiene que hacer. Resuelve la ecuación. Cuando yo vaya otra vez a Dense, ya tengo los valores de esa iteración. Pero fíjense bien, eso significa que yo llego al final de pi
Yo no tengo valor de ninguna iteración, son puros datos. Veamos qué hace. Y voy a repetir esto. Coeficiente discutivo, fuente volumétrica y condición de volumen. Aquí, como ustedes están mirando con calma, se van a dar cuenta que revisa todos los nodos, toditos. Y en cada uno asigna el ganglio, la conductividad. En la conductividad, por ejemplo, en la parte sombreada, era distinto. En la parte no sombreada. Todo eso lo hacemos. La fuente tampoco era la misma. Entonces, en esta parte, de una vez, establece el coeficiente de difusión y la fuente volumétrica. ¿Qué le falta? La condición. La condición es. En este menú, nosotros para un solo tiro. K y S. S, pero S linealizada. Linealizada. ¿Okay? Vamos por la condición M. Ya hay dos tramos de los bordes que tienen condición M. ¿Dónde impusimos esa condición de borde? En Beijing. ¿Cuáles son las dos condiciones de borde? Borde, oeste completo. Tramo noroeste, noreste, ¿verdad? Tramo noreste. Vamos a ver qué dice aquí. Borde sur y noroeste. ¿Qué tienen esos dos? El mismo tipo de condición de control. ¿Cuál? Densidad de flujo entrada. ¿Cuánto vale aquí? Tanto. Calentante. Se pone como positivo, número 2. ¿Cuánto vale aquí? 0. Yo no tengo que decir 0. Simplemente decir, ahí hay condición de borde tipo 2, que es condición de transferencia de calor conocido. ¿Cuánto vale? 0. Ese valor conocido. ¿Cómo lo sé? Tiene que ser una documentación. Que me advierta a mí, por eso no va a conocer, yo no tengo que ser el río. Borde este, aquí. ¿Qué hay allí? Un fluido que está bañando el dominio. ¿Qué conozco? La temperatura ambiental retirada y la transferencia, el coeficiente de transferencia. ¿Cambia esa temperatura desde el infinito hasta acá? Sí, claro que cambia. ¿Ese resultado no lo programa? No, el dominio era este. ¿Qué significa dominio? Eso es lo que yo voy a calcular. Puedo hacer un programa de si un cuerpo que está intercambiando calor con una atmósfera me diga inclusive, además de la temperatura en el cuerpo, en sus distintas partes, la temperatura de distintas partes de la atmósfera. Claro que se puede hacer. Por supuesto que se puede. Pero este programa no permite eso. Si voy a mirar la atmósfera, esto es prácticamente como un contorno abierto. Este programa, contorno cerrado. Porque se puede hacer algo como engañar ahí las ecuaciones. Sí se puede hacer. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Ok, entonces se mira el borde este, se le dice de qué tipo es y se le da volar. Ese aspecto también se trató en la teoría y ahí ven cómo es que se hay que descargar. Cuando usted esté verificando esto, tienen que contrastarlo con eso. Voy a insistir. Esta variable esta entrada se llega aquí una vez por iteración y por variable. Por ejemplo, un problema convectivo típico que sea flujo turbulento, ahí se va a llegar
una vez por cada oportunidad que se resuelva la ecuación, que serían prima U, B, T, kappa y X, 6 veces. Se llamaría así en un problema de centro. Se llamaría flujo turbulento con transferencia. 6 veces. Cuando se completan todas las veces que haya que llamar, ya se tienen todos los coeficientes. Se calcula la parte variable y ya se puede proceder a llevarlo. Miremos los resultados. Vamos a mirar el numérico, que como les dije, más adelante vamos a hablar sobre el procesador gráfico y el preprocesador, pero realmente esos no son del medio. Aquí está este problema y no ven estas líneas suaves por los huesos de la mano, de 10%. Aquí ven, estoy quedando primero en los malos, no es buena idea, no sé. Aquí ven que el programa gráfico todos unos problemitas. Claro, porque este punto pertenece a este borde y a este. Nunca se calculó la temperatura aquí porque ese nodo es ficticio. Y el programa, como ustedes vieron, no hizo ningún maquillaje para asignarle aquí. ¿Dónde se puede hacer esto? No pude. Yo pude darme la tarea de poner aquí en esa esquina un valor que reflejara lo que ocurre aquí y lo que ocurre acá, para que si no pusiera en aprieto al programa gráfico. La cosa no fue tan seria aquí. Y donde, como pueden ver, esos puntos ficticios que no tienen ni arte ni parte en los cálculos pueden sin embargo desdibujar un poco lo que se. ¿Dónde están las temperaturas más altas? Hacia acá. Aquí hay flujo de calor. Aquí hay la temperatura fija. Este es adiabático. Y, por ejemplo, que sea adiabático, ¿qué significa? Estos que son contornos de presión me da una idea de la isoterma. Esto luce como una isoterma, que es la frontera entre dos contornos. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo es normal. Cuando la línea de temperatura constante es normal a una superficie, hay un estuvo. Fíjense, esta línea aquí, hasta cierto punto, es parte de la zona de abajo, pero luego es temperatura establecida. Miren cómo todo es azul, que es cerca del 20. Y aquí, este verde es que la temperatura valía 100. ¿Cuánta valía la temperatura aquí? Yo no recuerdo cuánto valía. 20 también. Ah, claro. Aquí es infinito, aquí 20. No, por aquí arriba. 20. Y aquí. Aquí, el fluido lateral. No recordado. Quédate infinito. Cinco, sí, correcto, 5. Ok. Bueno, y miren que a
pesar de todo, salvo esta esquina, como hay una transición un poco gradual de un material al otro. Vamos a mirar eso en números y aprovechamos a ver cómo es la salida, a ver si cuadra con las cosas que hemos venido comentando. Ese fue un dibujo que se generó post-procesando este archivo. Permítanme mirar el archivo. Ahorita lo comento solo. Este es un archivo que lo interpreta directamente un programa que se llama TextPlot. Pero como ya les he insistido, el TextPlot, el formato TextPlot también es entendido por muchos otros graficadores. Entonces, fíjense que está el título, el nombre de las variables, la temperatura, la única que se resolvió. Y todos estos son la ubicación y cuánto va la temperatura en los distintos sitios. Pero organizado para que lo entienda el gráfico. Pero nosotros, cuando resolvemos el problema, lo que vemos es esto. Les quiero pasar revista para terminar, para contrastarlo con lo que dijo. Esto no lo dijimos nunca. Es un errorcito que tiene que funcionar fácilmente, por poder no lo he hecho. Es un errorcito en la parte invariable. Esto no lo dije nunca. Bueno, pero te dije que por omisión, como yo no dije nada sobre el tipo de coordenadas, en la parte invariable trabajó con coordenadas cartesianas. Y él tiene allí lo que tiene que escribir, algún problema se habrá resuelto con la parte de por esto sí lo dije, ¿ves? Y eso también lo dije. Yo voy a poner de encabezar. Estas son las iteraciones, hizo 100 iteraciones. Pero por los 3 puntos que se monitorearon, más que si iban a ser 3. El 3, con esta cantidad de cantidades, con este número de cifras significativas, ya estaba bien. Miremos el flujo de calor en la cara izquierda, en este borde. Miren, las 3 iteraciones tenían esto. A lo que hicimos una cuarta, un cambio marginal y ahí se mantiene. O sea que si yo me guiara por las cifras en sí, pararía aquí, prácticamente, pero aquí se repite, ¿no? Pero no, como pusimos una tolerancia, él paró cuando se logró satisfacer esa tolerancia. Una vez que se tiene eso, ¿qué pasó? Aquí está, ¿ves? El flujo, la densidad de flujo en los distintos sitios. Nodo a nodo. Este es la cara izquierda. Por allí se enfrió. En la cara derecha también se enfrió. Pero en el borde de abajo se calentó. Allá arriba tenía adiabático. Pero como lo calculó, no le dio 0, pero le dio la -4. Esto es realmente errático. Pero yo le dije que estos flujos son por post-procesamiento. Que si allí, le dio un valorcito, mínimo, no le dio. En el tope, donde se enfrió la temperatura, también se enfrió. Es decir, había enfriamiento por 1, 2, 3 bordes o parte del borde. Hay calentamiento por una parte del borde. En la parte del borde no hay nada. Cuando se contrastan,
los flujos, mire, con esta cifra significativa, el poco tratamiento para el flujo de salida y para el flujo generado dio lo mismo. Pero como se calculan, se ve que no son exactamente iguales, sino que difieren en una cantidad mínima. Entonces aquí ven lo que significa cifra significativa y aquí ven lo que significa lo que tiene el computador en personal. Entonces hay cosas que uno, de acuerdo a la cantidad de cifras significativas que está imprimiendo, le parece que son iguales, pero cuando ve la diferencia entre ellas que reporta el computador, ve que no son. Luego que hace el programa, me dice dónde está cada nodo. Cuando se utilice convención, lo ideal sería que aquí sacara también X y Y, pero no lo hace. Esa es una mejora que está pendiente. Y aquí está la matriz para la malla. Observa los 100 grados del borde derecho, los 20 grados del borde superior, perdón, borde izquierdo, del borde superior derecho. Y miren el valor que echó a perder las cosas. ¿Cuál fue el valor que pusimos nosotros en millín? Para arranque, 100. ¿Y por qué pusimos 100? Porque esta temperatura es así. Ajá, pero esta temperatura también era conocida. Y es 20. Esto difiere mucho de 100. ¿Verdad? Y este es un punto que es común a lo que está acá y a lo que está acá. Entonces, este es por otro lado. Miren cuánto difiere de esta temperatura. Que apenas es 17.4. Este es de 20. Este valor allí es un valor extraño. Anormal. Esto a perder en ese platito de la luz. Eso se acomoda. ¿Cómo se acomoda? Ya te lo voy a repetir. Fíjense cómo lo acomodamos. ¿Por qué son 12? ¿No eran 10? Cerca. Y le ponen los bordes extremos. Los 12. ¿Cómo arreglamos eso? Muy fácil. Miren, sumamos 20 más 17. Eso da 37, ¿verdad? Y lo hacemos igual a 27 más este valor que le importa. Y ese valor lo dejamos. Hacemos que esta diferencia de temperatura sea igual a esta. Y aquí nos va a dar algo, ¿verdad? Un dibujito. 18, sería 20 más 17.4 da 37.4. Y le restamos 27.1. Repito. 37.4 menos 27.1. Y ese maquillaje, porque eso es maquillaje, ¿no? 37.4 menos 27.2. 10.2. Entonces le ponemos aquí 10.2. ¿Qué tiene 10.2? Está intermedio entre 17.4 y 20, que son las escritas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es 17.4? ¿De qué es 20? ¿Qué es previo aquí? No lo intermedio. Pero ¿No sería un valor entre 17 y 20? Pero me da 10. ¿Cuánto tenemos? 10.2. ¿No será así? Bueno, pero el 10.2 es porque está más cerca de este entonces. Entonces está muy cerca en comparación con el 100. No sé. Pero lo ideal es quedar entre estos dos. Es una interpolación sencilla por no llamar a pirámide. Él dijo que tiene que cumplir cerca de una de esas mismas. Y después de otra segunda. Ok. Abajo el calentamiento. ¿Cómo veo yo en el estado que hay calentamiento?
Fíjense, si este nodo que está en el borde tiene 126 y esto tiene 120, ¿hacia dónde fluye el calor? Hacia arriba. Si este nodo tiene 126, este tiene 120, el calor va de 126 a 120. Calienta. ¿Ok? Pero por ejemplo, aquí, miren, el borde está a 100, pero este está a 108. ¿Dónde está el calor? Hacia afuera. Ahí es frío. ¿Ven? Entonces, claro, con una malla tan chiquita como esta que puedo ver todos los números en la pantalla, yo sí puedo hacer muchas cosas mirando los números. Pero con una malla, como dije, de apenas 60 celdas. Apenas 60 celdas. 10%. Entonces, si incluyo los nodos de los contornos, serían 12 por 8, no 26. Pero hay 4 que no sirven para nada. Muy poquito, ¿no? Sí, pero una malla más grandecita ya se me vuelve que no voy a poder mirar las cifras de cada uno. Entonces, de un problema con muchas cosas, es más sencillo. ¿Tiene esto alguna utilidad práctica? Lo dudo. ¿Tiene una utilidad computacional? Sí, porque de todo. Entonces, si nosotros miramos ese problema, ya sabemos cómo tratar cada condición. Vamos a hacer otro, pero una condición que nosotros semejante, y vamos a hacer pedacito de problema. A ver, aquí pusieron la parte de conversión, de eso la trataron. Tengo que poner la constitución, traspasos. Por eso es muy importante que yo voy a sacar un problema nuevo, comenzar con un problema y ya esté resuelto. Y poco a poco aproximarme al problema. Cambiando cosas una a una. ¿Y por qué una a una? Porque si ese problema funcionaba, cuando yo cambio una y no funciona, ya puedo saber que yo hice algo mal, que lo corregí. Pero si yo cambio 4 cosas, ¿cuál de las 4 cosas fue la que yo? No es muy fácil saber. De ahora en adelante, teoría, nomás que tenemos un par de cositas pendientes. De ahora en adelante le vamos a dedicar más al programa que a la teoría. Y le llega un momento que la sesión la va a hacer, luego toca. Recuerden, hay un solución parcial de una parte de comunicación. Sencillito. Que no va a ser escribir para los otros. Pero el grueso va a ser el trabajo. Es decir, Solo hasta que ahora lo va a tener martirizado. profesor, lo estoy martirizando porque tenemos como en la práctica como un mes que no hacemos nada. No, está bien, profesor.